Cuando nosotros leemos los Gálatas, los Tesalonicenses, los Efesios, los Colosenses, estamos entendiendo que son creyentes que viven en aquellas ciudades y que eran iglesias, creyentes, santificados, ya salvos, y que ahora estaban siendo instruidos, estaban recibiendo estas epístolas para su edificación, para su perfeccionamiento en la vida cristiana. Así que es Pablo que escribe a los Gálatas y recordemos, amados hermanos, ese acrónimo que estamos repitiendo, que es para entender bien la epístola a los Gálatas, ese acrónimo que usamos es DEA. ¿Sí? ¿Se recuerdan los hermanos? Defensa del Evangelio, explicación del Evangelio y aplicación del Evangelio. En este tiempo estamos en el capítulo 3 y estamos en la sección donde Pablo está explicando el Evangelio. Sí, eso comenzó desde la semana pasada, podríamos decir, a partir del versículo 6 del capítulo 3, Pablo está explicando el Evangelio. Así que hoy llegamos a la sección que tiene que ver con la ley, con el propósito de la ley. Entonces vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el verso 29 y después con la ayuda del Señor vamos a ir comentando su palabra. Dice así entonces en el verso 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta aquí la porción de esta mañana, amados hermanos. Bueno, en el versículo 19 nosotros encontramos una pregunta. Y a esa pregunta hay como tres aspectos que en el mismo versículo Pablo está respondiendo con relación a la ley. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? Muy probablemente esta pregunta fue efectuada por los opositores de Pablo, por aquellos que son denominados judaizantes, aquellos que predicaban otro evangelio, aquellos que enseñaban a los Gálatas que no era suficiente con creer y confiar en Jesús para ser salvos, sino que también era necesario hacerse judío, hacer obras de la ley, confiar en la ley, cumplir la ley para también ser aceptos por Dios. Pablo está contradiciendo en esta epístola de manera muy severa, muy directa, muy contundente, que aquello que estos judaizantes estaban predicando era otro evangelio. Y Pablo dice en el primer capítulo que en realidad no hay otro evangelio. En realidad hay solamente un solo verdadero evangelio, que es el evangelio que Pablo y Bernabé y los apóstoles predicaban. Y ese evangelio tenía que ver con que la salvación que Dios quiere dar al hombre es a través de la fe, la confianza en su Hijo Jesús.
y no a través del cumplimiento de obras, no a través de la propia justicia. Así que si queremos agregar a la sola fe obras, entonces estamos predicando un evangelio falso. Eso es lo que estaba sucediendo. Como le decía, estamos en la sección donde Pablo explica el evangelio, y a partir del versículo 6 del capítulo 3, él comienza con Abraham. Él nos remonta a Abraham, como bien nos decía nuestro hermano Diego la semana pasada. Nuestra vinculación con Abraham, siendo gentiles nosotros, es a través de la fe. Es por la fe que somos hijos de Abraham, porque también nosotros, como Abraham fue declarado justo por la sola fe, también nosotros que creemos como Abraham, también somos declarados justos por Dios. Entonces los judaizantes decían, ok, Pablo, la salvación es por la sola fe, es por gracia. Y entonces, ¿qué sentido tiene la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Si la ley no salva, entonces ¿para qué fue dada la ley? Y Pablo está respondiendo a esta pregunta, y lo primero que dice Pablo es, fue a causa de las transgresiones. Hermanos amados, la ley fue introducida después de la promesa, 430 años después, a causa de las transgresiones. Y una transgresión es una transgresión porque hay una ley. Hermanos, nosotros tenemos el pecado en nosotros que hemos heredado de Adán. Pero cuando cometemos un pecado, si ese pecado, esa mala acción no está regulamentada por una ley, no puede llamarse infracción, no puede llamarse, como dice acá, transgresión. Primera de Juan dice que todo pecado es infracción de la ley. Por ende, la ley fue introducida para que los hombres pudiesen entender no solo que son pecadores, sino que son terriblemente pecadores. El hombre en general es consciente de que es pecador, pero no sabe cuán pecador es. Por ende, la ley viene como una luz para traer y despertar la conciencia de los hombres de cuán miserable es nuestra condición y cuán grave es nuestra condición de pecadores y de personas que transgredimos constantemente a Dios y a su santidad. Así que la ley, hermanos, es como una lupa que hace que aquello que nosotros no vemos a primera vista pueda ser visto. Amén, hermanos. La ley fue introducida a causa de las transgresiones. Es a través de la ley que viene el conocimiento de lo que somos realmente. El hermano Miguel Núñez decía que la ley es como un microscopio, que aunque nosotros capaz limpiamos este púlpito y queda perfecto, cuando viene un microscopio y nosotros vemos a través de este microscopio, vemos muchas bacterias, gérmenes. Y vamos a decir, pero esto está completamente sucio, pero no se veía a primera vista. Así que la ley, amados hermanos, tiene como causa, como propósito, como objetivo, mostrar la gravedad del pecado. Y de alguna manera, hermanos, el pecado que nosotros tenemos en nosotros tiene una conexión particular con la ley. Parece que al ser confrontados con la ley de Dios, el pecado que está en nosotros, en vez de querer obedecer, quiere desobedecer más. Pablo lo dice bien en Romanos capítulo 7. Parece que el pecado que está en nosotros a veces está dormidito, pero apenas llega la ley, ese pecado se despierta y en vez de querer obedecer lo que la ley dice, quiere desobedecer a lo que la ley indica. Entonces la ley viene como para despertar aquello que está dormido en el hombre. No para que el hombre peque porque Dios odia el pecado, pero para que el hombre tome conciencia de cuán pecaminoso es y cuán grave es estar en la condición de ser pecadores. Vamos a hacer de cuenta, hermanos, que estamos en una playa. A ver, acá en Paraguay no tenemos playa de mar, pero podemos tener playa de río. Ahora estamos en la playa de San Bernardino y está todo limpio. Un milagro, ¿verdad? Todo limpio ahí, en la playa. Y nosotros nos sentamos con nuestra familia, extendemos ahí una sabanita, hacemos un picnic, quitamos el sándwich, el tereré, lo que sea, la chipa. Y de repente comemos una banana. Y al terminar de quitar la banana de su cáscara, tenemos la cáscara en la mano. Y estamos tranquilos. Pero me doy vuelta hacia la derecha y veo no arrojar basura
sobre todo cáscaras de banana. Parece que yo al leer ese cartel de prohibición, lo que se despierta en mí, que no estaba antes, ese deseo particular, pero estaba el mal, ahora yo quiero tirar la banana a la playa. Parece que la ley nos incentiva a que querramos transgredir más. Amados hermanos, ese es el propósito de la ley. Parece algo contradictorio, pero es así, porque es a través de la ley, que es un medio de gracia en realidad, que el hombre puede darse cuenta de que necesita la gracia de Dios. El objetivo final es que el hombre corra a la gracia de Dios. Pero para eso el hombre tiene que saber que es pecador. Por eso fue enviada la ley. Amén. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir del verso 7, Pablo dice esto, y es tan claro, hermanos, vamos a meditar sobre este aspecto de la ley. Dice ahí en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, atención, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, está dormidito. Eso es lo que está queriendo decir, está adormecido. Pero está tranquilo. Y yo sin ley, decía Pablo, vivía un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que Pablo también vivió una experiencia de vivir sin la ley de Dios. Pero cuando la ley de Dios llegó a la vida de Pablo, Pablo entonces experimentó que ese pecado que ya estaba en él revivió, como estábamos diciendo recién. Y cuando cumplimos el pecado, lo que genera el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, es muerte, separación. Estamos separados de Dios cuando cumplimos el pecado. Dice en el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Miren cómo es el pecado. Aprovechándose de la ley que es santa, justa y buena, me engañó y me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Este es un lenguaje típico de Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, atención, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea que la ley se introdujo después de la promesa para hacer que el pecado que ya estaba reinando ahora fuese sobremanera pecaminoso, fuese más evidente, y es una ayuda. Es una ayuda para los hombres cuando la ley viene a nuestra vida y nos es expuesta a la santidad de Dios a través de esa ley, porque es así que vamos a ver la gravedad de nuestra condición. Nosotros no podemos predicar la buena novela, la buena noticia a los hombres si los hombres no entienden primeramente cuán desesperante es su situación y cuán peligrosa es su situación sin Cristo. Por ende, mientras más conciencia hay del pecado, mientras más conciencia hay de lo grave que es el pecado, más efecto tiene el mensaje de la gracia de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, hay otro texto en Romanos 5:20. Miren lo que dice ahí. Vamos a dar fuerza a esto. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, hermanos. Entonces lo primero que Pablo dice en respuesta a esta posible pregunta de los judaizantes es, fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora también Pablo, volviendo a Gálatas 3:19, también Pablo dice en ese versículo que la ley tiene una temporalidad.
tiene una vigencia. Fue dada a partir de Moisés y fue dada hasta que la simiente viniera. Y esa simiente, el mismo capítulo 3 nos dice que es Cristo en el versículo 16. O sea que la ley fue dada, introducida con el objetivo de mostrar cuántos pecados tiene el hombre, pero fue introducida hasta la venida de Cristo. Por eso los que dicen que estamos todavía bajo la ley probablemente no han entendido bien este texto, porque la ley fue introducida y tiene vigencia hasta la venida de Cristo. Pero también dice Pablo en el verso 19 que fue ordenada por medio de ángeles y en mano de un mediador. Así que la causa es por las transgresiones. Tiene vigencia hasta la venida de Cristo y fue entregada no solamente a través de Moisés, sino también de ángeles. En el monte del Sinaí, muy probablemente las 2 tablas que fueron escritas por el dedo de Dios fueron entregadas a los ángeles para que los ángeles la entregasen a Moisés y Moisés la entregase al pueblo. Así que tenemos a Dios y al pueblo, y entre Dios y el pueblo tenemos a los ángeles y a Moisés. Imagínense, hermanos, cuán imponente fue la entrega, la promulgación de la ley de Dios a Moisés en el monte del Sinaí. Estuvieron ángeles presentes, estuvo Moisés como mediador entre Dios y el pueblo, aunque Moisés era parte del pueblo que necesitaba también conocer su pecado. Y hermanos, aquí es muy interesante ver que, como estamos diciendo en estas semanas, no podemos, hermanos, invertir el orden que Dios ha establecido para la salvación. Nosotros no podemos invertir ese orden y decir a la gente o pensar nosotros que tenemos que hacer cosas para ser salvos. Hermanos amados, nosotros tenemos que recibir lo que Dios hizo por la fe, y una vez que somos salvos es que hacemos las cosas que agradan a Dios. Ese es el orden. Y eso también lo vemos en la promulgación de la ley. Hermanos, Dios no dio al pueblo de Israel en Egipto la ley. No se la dio en Egipto. Dios no es que le dio a Moisés la ley cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y les dijo, si cumplen los mandamientos establecidos aquí en la ley, entonces van a ser libres. No. Dios dio la ley en el monte del Sinaí una vez que ellos ya salieron de Egipto. Y ustedes saben que eso representa nuestra salida del mundo. Egipto representa al mundo. Y ellos, ¿cómo salieron de Egipto? Salieron porque depositaron su fe en la sangre del cordero que fue inmolado y que fue puesto en las puertas de las casas donde ellos estaban. Así que fueron salvos, fueron libres, fueron libertados por haber depositado su fe en el cordero, que estaba declarando anticipadamente el sacrificio de Jesucristo el Señor. Y entonces después Moisés recibe la ley, que es justa, es santa, es buena. Así también nosotros, hermanos, hemos sido salvos por la sola fe en Cristo Jesús, en su sangre, y es porque hemos sido justificados y libres del pecado y del mundo, que ahora queremos agradar a Dios. Queremos obedecer a Dios y queremos por gratitud vivir una vida santa delante de nuestro Dios. No invertamos como los judaizantes. Los judaizantes querían invertir ese orden. Decíamos, hermanos, que la ley fue dada a través de un mediador, que es Moisés. En el verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En la Nueva Traducción Viviente que tengo aquí, ese texto dice así para que lo podamos entender un poquito mejor. Ahora bien, un mediador es de ayuda si 2 o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Si la ley dada al pueblo a través de los ángeles y Moisés fue gloriosa de tal manera que Dios utilizó estos intermediarios para hacer llegar a su pueblo la ley, ¿cuánto más es gloriosa la promesa del Evangelio que Dios le dio a Abraham mucho tiempo antes? Porque Dios se la dio directamente, no a través de mediadores.
Por ende, Pablo está diciendo, si la ley fue dada a través de un mediador donde habían dos partes y fue gloriosa, ¿cuánto más glorioso es el evangelio? E importante y superior porque Dios se lo dio a él directamente. Vamos a hacer de cuenta que el presidente de la República quiere enviar un mensaje a la iglesia en Fernando de la Mora. Y envía un emisario y el emisario viene y dice, ahora tengo que comunicarles a la iglesia en esta ciudad algo que el mismo presidente de la República quiere decirles y nos dice su mensaje. ¿Es algo importante? ¿Por qué? Porque viene de parte de ¿quién? De una persona que ocupa un rango muy importante, el más alto en la política. Pero si la cosa es más importante, el presidente va a decir, no, voy a ir yo directamente, yo mismo voy a ir a dar ese mensaje, no a través de ningún mediador. Ese es el sentido de este versículo. Lo que Pablo está queriendo decir es exaltar y mostrar la superioridad de la promesa que Dios le dio a Abraham respecto a la ley que vino 430 años después. Amén. Ese mismo concepto lo dice el autor a los Hebreos. El autor a los Hebreos en el capítulo 2, a partir del verso 2, dice, si la ley que fue dada por medio de los ángeles recibió la transgresión de esa ley, recibió una justa retribución, ¿cuánto más si nosotros desobedecemos, descuidamos el evangelio, vamos a ser castigados por Dios? También ahí el autor a los Hebreos está poniendo un contraste entre la ley y el evangelio. El nuevo pacto es superior. Amén. Ahora llegamos a la segunda pregunta. Verso 21 hay una segunda pregunta. Ya respondimos a la primera. No nosotros, ¿verdad? Apóstol Pablo por el Espíritu, nosotros estamos recordando. Verso 21 dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esa es una segunda pregunta. ¿Será una pregunta sincera? Sí, sincera sí, pero ¿será una pregunta que Pablo no sabía la respuesta? No, hermanos, la pregunta es muy retórica en el sentido que lo hace a propósito sabiendo la respuesta y probablemente es el mismo Pablo que se pregunta, ¿la ley entonces es contraria a las promesas de Dios? Pablo responde, en ninguna manera, y da la respuesta, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, la ley que vino después fue dada por el mismo Dios que le dio la promesa a Abraham. Por ende no puede ser contraria a la promesa, porque de esa manera diríamos que Dios se contradijo. Si la ley dada después de la promesa pudiese ser capaz de salvarnos, entonces sí sería contraria a la promesa. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham es que a la simiente de Abraham, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Lo que estaba diciendo es a través de aquel que vendrá de tus lomos en la carne, que las naciones serán salvas por la sola fe. Esa es la promesa, es el evangelio. Dios está proclamando el evangelio en esa promesa a Abraham muchos años antes de que viniese Cristo. Por ende, si la ley que fue dada después fue dada para salvar a los hombres, entonces la promesa es contraria. Pero la ley no fue dada para la salvación de los hombres. Ya dijimos para qué fue dada. ¿Para qué fue dada? Para dar el conocimiento de la necesidad de la salvación que tienen los hombres. Ese es el propósito de la ley. Por ende, la ley no es en ningún modo contraria a la promesa de Dios, porque la ley es santa, la ley es justa, la ley es perfecta, la ley representa a este Dios santo y es a través de la ley santa y perfecta que el hombre puede entender su condición de pecador, de condenación y la necesidad que tiene de correr hacia la simiente de Abraham, que es Cristo. Amén. Así que no es contraria, no. Verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que la ley, que tiene que ver con la Escritura, de alguna manera nos tuvo bajo prisión a todos antes de que viniese la fe, para que no tuviésemos la posibilidad de escapar de la
ley cumpliéndola. Es como que la ley exige y uno no cumple. Exige esto y yo no puedo. Exige aquello y yo no puedo. Yo me veo encerrado y yo no puedo, no tengo alternativa sino la de pedir ayuda y renunciar a querer cumplir la ley para ser salvo. Por ende, la Escritura ha encerrado todo bajo pecado para que una vez que se determinó eso, la salvación pudiese ser dada, que es la promesa, a los creyentes. Las palabras claves aquí del verso 22 es fe dada creyentes. Recordemos que Pablo está hablando y explicando el Evangelio. Somos salvos por gracia dada. Somos salvos por medio de la fe y eso nos hace creyentes en Jesús el Señor. Hermanos, si hubiese una mínima posibilidad de poder ser salvos por medio de nosotros mismos o una mínima posibilidad de colaboración para ser salvos, entonces ya no sería por gracia. Se arruinaría el glorioso evangelio de Dios. Por ende, hermanos, es solo por gracia. Es un regalo de Dios a la humanidad que se puede experimentar solo y exclusivamente a través de confiar en Jesús el Señor. Amén. Ahora Pablo avanza en el verso 23 y nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos como confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí vemos otra función de la ley. La ley tiene varias funciones, amados hermanos. Por un lado expresa la santidad de Dios. Por un lado expresa y da a conocer el pecado del hombre. Por otro lado es un medio de gracia para conducirnos a Cristo, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado también la ley restringe el pecado. Limita el pecado. Una nación sin ley es un lío total, es un caos total. Así que la ley de alguna manera, aunque no da salvación, restringe el pecado. Por eso Pablo dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. Miren lo que dice el texto en la Nueva Traducción Viviente, que es muy bueno. Dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Antes que viniera la fe, había como una vigilancia, una protección en un cierto sentido de parte de la ley para con el pueblo de Israel hasta el tiempo de la venida de Cristo. Cuando Pablo dice antes que viniera la fe, uno dice: bueno, pero si estamos hablando de que Abraham fue salvo por la fe, ¿cómo puede decir Pablo antes de que viniera la fe si ya Abraham miles de años atrás había sido justificado por la fe? Pablo se está refiriendo a la fe cristiana. Pablo se está refiriendo a la fe en Cristo. Por ende, cuando habla de fe, es como decir antes que viniese Cristo o que viniese la era en la cual el tiempo se cumplió, la simiente vino y ahora somos salvos a través de la manifestación de Dios en Cristo Jesús por la fe en Él. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que antes de que viniese la fe, podemos decir antes de que viniese la fe cristiana, ¿sí? La fe en ese sentido todavía no había venido, porque todavía no había venido Cristo. Hermanos, al leer estos pasajes, uno parece que es más dispensacionalista, porque entiende que el dispensacionalismo es la creencia de que Dios ha actuado a lo largo de la historia a través de eras, etapas. ¿Sí? La creación, los patriarcas, la ley, la gracia, el juicio, el reino. ¿Sí? Parece que hay como etapas donde Dios determina: bueno, acá hasta acá llegó este tiempo, ahora llegó un nuevo tiempo. Y el nuevo tiempo que llegó fue establecido por la venida de Jesús, el Señor, que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Por eso antes que viniese la fe, estábamos resguardados, confinados, vigilados, restringidos por la ley
hasta que la fe fuese revelada. Verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo es pedagogo, es un tutor. Generalmente era un esclavo de una familia que se ocupaba de cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, educarlos. Cuando era necesario usaba la vara para corregirlos. Entonces era un responsable, y era responsable hasta que el niño llegase a la mayoría de edad. Así que la ley de alguna manera fue como nuestro responsable hasta el tiempo en que vino Cristo, que es la mayoría de la edad en cuanto a el tiempo de la gracia para los creyentes. Aquí Casiodoro de Reina le agregó una palabrita y no corresponde, en realidad no es tan correcto. Él dice en su traducción que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos. Esa palabra llevarnos no está. En realidad debería ser traducida así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo hasta Cristo. Hasta Cristo. O sea que la ley estuvo vigente, produciendo su efecto en el pueblo de Israel hasta el tiempo de la venida del Mesías. Cuando llegó el Mesías, que es el cumplimiento de la ley, que es el propósito final de la ley, como dice Romanos 10, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo aquel que nos llevaba a la escuela de Cristo, porque todo lo que dice en el Antiguo Testamento es una prefigura de Cristo, que es el personaje central de la Biblia y de la historia. Así que Pablo está diciendo eso. Claro que fue importante la ley, claro que tuvo su propósito, pero cumplió su función. Ya somos mayores de edad. Ahora llegó el tiempo de creer en Jesús, que vino, se hizo hombre, vivió, caminó y fue hecho el sacrificio perfecto. Ahora ya no necesitamos de un tutor. Ya no necesitamos de aquel que nos cuidaba antes de que viniese Cristo. Amén, hermanos. Por eso dice en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, somos declarados hijos de Dios y hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo el Señor. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos en Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Así que ahora llegó el tiempo de predicar el evangelio para que la gente se salve a través de la fe en aquel que se manifestó, en Jesucristo el Señor. Y bueno, ¿y cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? También se salvaban por la fe en Dios, por los méritos de aquel que iba a venir y que todavía no vino. Así que, hermanos, la salvación está centrada en la obra sustitutiva de Cristo por nosotros. Todos los que antes de Cristo se salvaron por la fe en la promesa de aquel que iba a venir. Y todos los que se salvan después de Cristo se salvan por la fe en la promesa que ya vino, que es Cristo Jesús. Así que nosotros miramos atrás a la cruz y los del Antiguo Testamento miraban adelante. Y tanto los del Antiguo como los del Nuevo, al creer en ese Jesús, eran declarados justos, recibían el Espíritu Santo y entonces tenían el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ese es el evangelio. Pablo lo está explicando, recordemos. Por eso, hermanos, estas predicaciones son bastante explicativas, no tanto exhortativas. Dice ahí en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué bautismo está hablando? Algunos hermanos dicen que es el bautismo en agua.
porque aquellos que fueron bautizados en el nombre de Cristo están representando a través del bautismo en agua que ellos se despojan de su viejo hombre, de sus pecados, y se revisten al salir de las aguas de Cristo. Otros hermanos dicen que aquí el bautismo en Cristo es el bautismo del Espíritu Santo que nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos identifica con Cristo. Yo me inclino más por esa. Yo creo que aquí no está hablando del bautismo en agua, que representa aquello que ha sido hecho por la fe en nuestros corazones primeramente. Todos los que hemos sido bautizados, hermanos, hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. El bautismo espiritual, místico, del nuevo nacimiento es como cuando ustedes ven una pileta llena de agua y dicen, ¡ah, qué calor! Me quiero meter a la pileta. Y agarran un trampolín y ¡bum! Saltan y se meten en la pileta. Bueno, hagamos de cuenta que esa pileta llena de agua es Cristo. Y nosotros cuando creemos en el Evangelio nos introducimos en Cristo y nos unimos a Cristo para ser ahora por el Espíritu Santo y mediante la fe el cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos los que han creído han sido introducidos en Cristo, unidos a Cristo, y hoy somos el cuerpo de Cristo por la fe en el Evangelio. Y eso también implica que ahora nuestros vestidos son los vestidos de la justicia de Cristo. Él se vuelve nuestra justicia. Entonces yo al creer y al nacer de nuevo, ya no tengo mis viejas vestiduras viles de pecado e inmundas, sino ahora tengo una nueva vestidura, que es la vestidura de la justicia perfecta de Cristo. Y ahora Dios me ve a través de Cristo y su justicia, y soy declarado justo de verdad, como si no hubiese jamás cometido ningún pecado. Todo esto es por la fe en Jesús. Y algunos dicen, sí, hermano, tenés razón, esos vestidos son inmundos porque eran pecados asquerosos que cometíamos. Pero la palabra dice que aún nuestras obras de justicia eran como trapos inmundos. No solo lo malo que hicimos antes de conocer al Señor es inmundo, sino aún lo bueno. Aún lo bueno que hicimos antes de conocer a Cristo, si no fue hecho en la fe de Cristo, si no fue hecho en la gracia de Dios, no sirve para nada para nuestra salvación. Por ende necesitamos la salvación que viene de Jesús, que es nuestro vestido nuevo. Aleluya. Hermano, recordate esta mañana que tenés una ropa nueva. Y esa ropa nueva es Cristo. Estamos revestidos del Señor Jesús. Por eso cuando las personas se bautizan, qué lindo que tengan un vestido para bautizarse. Blanco. Porque ese vestido blanco representa la justicia de Cristo que ahora es nuestra por la fe. Aleluya. Ahora Pablo en otra epístola nos dice que no solamente Cristo es nuestra justicia, sino que Cristo es también ¿qué? Nuestra santificación. Por ende también debemos vestirnos de Cristo para andar de manera santa. No solo para ser justificados, sino para ser santificados necesitamos del vestido de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo dice a los creyentes, y también a los efesios dice que tienen que despojarse del viejo hombre y renovarse y vestirse con el nuevo. Así que todos los días debemos vestirnos de Cristo, y Cristo es como nuestro vestido aún para santificarnos. Y hermano, debemos vestirnos bien de Cristo. Vamos a hacer de cuenta que este buzo que yo tengo es Cristo, y a la mañana yo me despierto y me levanto de la cama. Yo ya soy justificado, yo ya soy libre del pecado, ya he creído en el Señor,
pero también necesito de Cristo para andar en esta nueva vida. ¿Y qué tengo que hacer a la mañana, hermanos? Me levanto, Señor Jesús, hoy quiero confiar en ti, no quiero andar en mí mismo, no quiero confiar en mis propias obras de justicia, sino quiero vestirme de ti para vencer contra el poder del pecado, porque en ti solamente hay esperanza. Y entonces mientras hago eso me visto de Cristo. Pero a veces nos vestimos así y salimos así, nos vestimos a medias de Cristo. No confiamos plenamente en Cristo y no tenemos toda esa confianza en Cristo. Confiamos un poco en Cristo y un poco en nosotros. Así estamos. No, hermanos. Debemos depender completamente de Cristo. Ojalá que encuentre ahí. Eco, ahí está. Y nos vestimos de Cristo para andar en Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación, santificación y glorificación. Esa es la provisión de Dios, ese es el Evangelio y nos es dado. No es que yo tengo que ir a comprar esto, está ahí, hay que ponérselo. Amén. Y una vez que me lo pongo también me cierro y me cubro así hasta acá de Cristo. Amén, hermanos. Yo le decía a los hermanos que una buena ilustración de vestirnos de Cristo para vencer contra el poder del pecado que está en nosotros son como los superhéroes, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la característica de los superhéroes? El traje. Yo no era amante de los superhéroes, pero en mi época era más Superman, que se iba a una cabina telefónica y se ponía ahí el traje, y cuando salía con el traje, chao, podía volar. Nosotros creíamos todo eso. Y a veces le comprábamos o le pedíamos que nos compre la capa con él, porque pensamos que podíamos volar. Hasta que te rompe la cabeza y te das cuenta que no. Iron Man. Se pone el traje y vuela. Hace una cosa impresionante con el traje. ¿Sí? ¿Quién más? Spider-Man. Con su traje. Pero si no tiene el traje, no hay posibilidad de que pueda hacer lo que puede hacer con el traje. Hermanos, nuestra ropa nueva para ser declarados justos es Cristo, y nuestra ropa nueva para andar en justicia es Cristo, y el camino siempre y solamente es la fe, es confiar en la persona de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, no nos desvistamos de Cristo. Dice ahí en el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el Evangelio, esta es la iglesia, ya no hay diferencias y nadie por mérito propio de raza, de género o de estado social puede tener ciertos privilegios respecto a Dios, porque todos somos iguales, a todos se nos encerró bajo el pecado y la Escritura nos ha hecho culpables para que todos por medio de la sola fe en Cristo podamos ser hechos hijos de Dios y uno en Cristo Jesús. Toda diferencia delante de Dios fue abolida en la cruz de Cristo. Amén. Hermanos, ¿ustedes saben cuál era la oración matutina de un judío? Un judío se levantaba a la mañana, iba al templo a orar y en su oración él decía, gracias Dios, porque no me has hecho gentil, no me has hecho esclavo y no me has hecho mujer. Porque ellos creían en su naturaleza caída que ser gentil, esclavo o mujer tenía desventajas delante de Dios para ser salvos. Menos mal que no me hiciste mujer, menos mal que no me hiciste esclavo y menos mal que no me hiciste gentil. Y Pablo ataca a esa mentalidad judía a través de la predicación del Evangelio en Jesucristo y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esto no significa que toda distinción absolutamente fue abolida. Porque eso es lo que hace Satanás. Agarra una verdad de Dios y la quiere trastornar y quiere decir que ya no hay diferencia absolutamente en nada entre el varón y la mujer.
Y ahora un varón vestido de mujer compite en una olimpiada de mujeres. Y se suben a un ring. Y le revienta el varón a la mujer. Porque creen, engañados por Satanás, que toda distinción se abolió. No, no es así. Es en cuanto a los méritos delante de Dios, a la dignidad delante de Dios para ser salvos, que toda distinción fue abolida. Pero todavía la mujer es un vaso más frágil respecto al varón en el Nuevo Testamento. Pablo dice que si la mujer ora o profetiza, lo debe hacer con una señal de autoridad sobre su cabeza en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces no confundamos las cosas. Un esclavo que se convierte no es que deja de ser esclavo de su amo. En la época de Pablo estaba la esclavitud. Sigue siendo su esclavo. Pero en Cristo tanto el esclavo como su amo son uno. Ya no hay diferencia en el ámbito y en la vida de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan el caso de Onésimo? Onésimo era un esclavo ¿de quién? De Filemón. Onésimo probablemente le robó algo a Filemón y se convierte a través del ministerio de Pablo, probablemente en la cárcel. Y ahora Pablo escribe a Filemón intercediendo en favor ¿de quién? De Onésimo. Recíbelo, le dice, como a mí, ya no como esclavo, sino como a un hermano. Gloria a Dios. Y ahora Filemón ve a Onésimo, que probablemente le había robado y que era su esclavo, y le dice, hermano, hermano mío en Cristo, ven. Y saben, hermanos, probablemente este Onésimo llegó a ser anciano, obispo en la ciudad de Éfeso. Imagínense ahora que Filemón y Onésimo se mudan a Éfeso, siendo amo y esclavo. Y Onésimo es declarado, reconocido como un anciano en la iglesia en Éfeso. ¿Qué tiene que hacer Filemón? ¿Sujetarse a quién? A Onésimo, que es su esclavo. Y la esclavitud, hermano, ustedes sabían, no tenían derecho de nada. Tenían que pedir permiso hasta para ir al baño a su amo. Pero en la iglesia las cosas se invierten por el poderoso evangelio de Cristo. Amén. Así que hay una autoridad espiritual, hay ciertas distinciones que se mantienen para el funcionamiento de la iglesia, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a los méritos delante de Dios, toda distinción fue abolida en la cruz de Cristo y todos somos uno por medio de la fe en Cristo. Ya no hay acepción de personas porque Dios salva a todos por igual, tanto a judíos, gentiles, varón, hembra, por medio de la fe en Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Y si vosotros, verso 29, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si sois de Cristo, dice Pablo, por la fe, ahora sois linaje de Abraham. Este versículo 29 concluye aquella idea que comienza en el 6. En el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el 8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, nosotros somos la Israel de Dios. Somos hijos de Abraham por la fe, no en un sentido biológico, sino en un sentido espiritual. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos y nos acercamos al Señor. Y somos el Israel de Dios, como concluye esta epístola. Así que si sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Herederos? ¿Cuál es esa herencia? Hermanos, la herencia de los santos comienza, atención, con la justificación, pero no termina ahí. Hermanos, lo que nos espera, hermanos, es casi inimaginable. Hay una herencia incorruptible guardada en los cielos que se va a manifestar dentro de poco para con nosotros.
Todas las bendiciones espirituales en Cristo son ahora nuestras por medio de la fe. Y esas bendiciones comienzan con la justificación por la sola fe, pero avanzan en un estado de santificación y se concluye, podríamos decir, en un estado de glorificación. En Romanos capítulo 4, y con esto termino, el apóstol Pablo dice así, en el verso 13. Romanos 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál fue la promesa aquí en este texto? Que Abraham y su descendencia serían herederos ¿de quién? Del mundo. Y nosotros somos justificados porque somos linaje de Abraham por la fe si somos de Cristo. Y siendo justificados, entramos también nosotros a experimentar en el futuro la herencia de este mundo. Este mundo nos es dado a nosotros porque estamos unidos a aquel que es la cabeza, Señor de señores, y a quien el Señor le dará las naciones por herencia. Por eso el Evangelio es el Evangelio del reino. Nunca debemos separar el reino de la proclamación del Evangelio, porque la proclamación del Evangelio trae el reino a nuestras vidas y también trae el reino de Dios a este mundo perdido. Así que, hermanos, la ley es un medio de gracia. La ley es un medio a través del cual Dios nos da a conocer nuestro estado pecaminoso, nuestra condición desesperante sin Cristo. Por eso Pablo dice que hay un uso legítimo de la ley cuando predicamos el Evangelio. Podemos exponer la ley de Dios y esa ley expone al hombre su condición, le muestra: no matarás, no hurtarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, amarás a Dios con todo tu ser, no codiciarás. Y una vez que el hombre entiende su condición de pecador, esa ley de alguna u otra manera nos ayuda a que corramos a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque el objetivo de Dios no es que nos quedemos frustrados en nuestros pecados y delitos, sino que reconozcamos nuestros pecados y delitos para que entonces Cristo Jesús, el Señor, aparezca en nuestros ojos del corazón para que seamos salvos, perdonados, limpiados y recibamos por herencia el Espíritu Santo y seamos hechos hijos de Dios. Amén. Así que proclamemos este Evangelio. Proclamemos y expliquemos este Evangelio a la gente. Y vivamos, hermanos amados, en nuestras relaciones el Evangelio glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque una vez más has querido a través de tu palabra recordarnos este glorioso evangelio que tú has, Señor, preparado de antemano y prometido a Abraham y cumplido en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias porque esa ley, Señor, que fue introducida no era contraria a esa promesa, sino que tuvo como propósito mostrar nuestros pecados, para conducirnos, llevarnos hasta la manifestación de tu Hijo Jesús. Gracias porque esa ley tuvo una vigencia hasta Cristo y hoy en Cristo ya somos declarados justos por la fe. Hoy en Cristo tenemos un vestido nuevo. Ayúdanos a vestirnos de Cristo todos los días para caminar en santidad y vencer contra el pecado que batalla contra nuestra alma, Señor. Señor, guárdanos de hacer diferencias entre nosotros, porque todos nosotros hoy, si somos de Cristo, somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios. Y guárdanos de, Señor, distorsionar tu amor pensando que alguien puede merecer tu salvación por su clase social, su género.
No, Señor, tú no haces acepción de personas, sino que has querido salvar a todos por igual, por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por Jesús. Lo atesoramos en nuestro corazón y te pedimos que podamos vivirlo en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.